Hola niños, bienvenidos a su segunda videoclase virtual. En esta ocasión seguimos dentro de nuestro bloque 4, pero ahora vamos a abordar nuestra siguiente lección, que es mecanismos de participación ciudadana dentro del bloque 4 de los pilares del gobierno democrático. Vamos a poner mucha atención en la siguiente historia para que podamos leer y opinar al respecto. Hoy es un día importante para el municipio de Tomatillo. Todo el pueblo se ha dado cita, en la plaza principal porque la presidenta municipal va a inaugurar el mercado de artesanías y el nuevo edificio del ayuntamiento. Todo ha quedado muy bonito, pero algunas personas cuestionan las obras porque en lugar de resolver el problema de escasez de agua o la falta de patrullas, la presidenta ha invertido mucho dinero en la construcción del mercado sin tomar en cuenta que en Tomatillo hay pocos artesanos. En cuanto al edificio del ayuntamiento, quedó muy elegante, pero el interior funcionaba bien. Un grupo de ciudadanos planea pedir a la presidenta municipal que explique en qué se basó para tomar esas decisiones, cuánto costó cada obra y cómo beneficia a la población. Después de escuchar esta historia, sabemos que aquí en nuestro municipio a veces cuestionamos o queremos saber sobre qué es lo que se hace con ese dinero o por qué se tomó la decisión de que se hiciera esa obra. Vamos a contestar nuestra primera pregunta, que nos dice: ¿por qué la ciudadanía tiene derecho a conocer las acciones de los servidores públicos? Es sencillo, cuando nosotros cumplimos 18 años, tenemos derecho a votar. Y eso quiere decir que yo, ciudadano mayor de edad, deposité mi voto y en ese voto deposité mi confianza y le otorgué mi poder para que pueda hacer el uso correcto de los recursos que tiene el municipio. Ese recurso es a través de impuestos de todas las personas que trabajamos. ¿Mm? Siguiente pregunta: ¿qué deben considerar los servidores públicos para tomar esas decisiones? Pues deben de tomar prioridades. Por ejemplo, aquí la presidenta municipal debió tomar como prioridad la escasez de agua, que es una necesidad básica del ser humano, y la falta de patrullas, que es la seguridad o que otorga seguridad a la ciudadanía. Entonces, para poder considerar tomar esas decisiones, debe priorizar cuáles son los elementos básicos o las necesidades básicas del ser humano y en este caso de su población. Tercer pregunta: ¿a quién deben rendir cuentas las personas que gobiernan? ¿A quién creen? Pues a nosotros, porque nosotros les otorgamos el poder a través de ese voto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos saber esa rendición, cómo nos tienen que rendir cuentas. Para eso vamos a ver cuáles son estas características de la transparencia y la rendición de cuentas. Para esto tenemos que saber ¿en qué se fundamenta? Lo fundamenta el artículo 39 de nuestra Constitución y señala que el poder de los gobernantes ha surgido del pueblo soberano y éste debe servir y rendir cuentas de sus acciones y sus resultados. Los servidores públicos son las personas que trabajan en el gobierno, por ello deben de realizar sus actividades con transparencia y rendir cuentas de sus actos. Es decir, la presidenta municipal no es la única servidora pública. Con la presidenta municipal hay más servidores públicos que se encargan de hacer uso de estos recursos. Están los regidores a su vez tienen directores y subdirectores de diferentes áreas, los cuales a través de ellos les dicen cuáles son las necesidades que tienen los ciudadanos y que puedan hacérselo de conocimiento al presidente para que puedan elaborar un proyecto y puedan aprobar si destinan determinado recurso o no. Es así como llegamos a nuestro primer peldaño de este esquema, que nos habla que la transparencia y la rendición de cuentas son un mecanismo de participación ciudadana de nosotros y que se sirve para controlar el ejercicio del poder público. Asimismo, segundo peldaño, son mecanismos que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley tiene una plataforma actualmente donde nosotros en tiempo real podemos saber en qué se está gastando el dinero o qué obras se están construyendo.
Tercer peldaño, anualmente el presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales deben presentar al pueblo un informe de sus actividades y sus resultados. Todos los servidores públicos, todos deben de, primer puntito, presentar una declaración patrimonial, es decir, que nos deben de informar cuáles son los bienes, es decir, casas, carros, etcétera, que tienen antes y después de su cargo. Asimismo, deben de responder las peticiones de información que realizamos nosotros ciudadanos. Siguiente peldaño tenemos que la información es confidencial. ¿Qué quiere decir? Que algunos datos en manos de servidores públicos no deben o no pueden ser divulgados. Por ejemplo, expedientes médicos, no tenemos necesidad de saber de qué está enfermo, expedientes judiciales, donde dice si tiene algún tipo, ha cometido algunos actos ilícitos o delitos, o incluso información que pueda poner en riesgo la vida de la persona o de la seguridad nacional. Asimismo, el siguiente peldaño nos habla de que los datos personales también deben ser confidenciales. El nombre, la edad, la ocupación, cuentas bancarias, números de teléfono o la historia médica de alguien son datos personales que por ley están protegidos y no deben de ser difundidos sin la autorización. Último peldaño, tenemos que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos forma parte de esta Administración Pública Federal y ya se los dije, se encarga de promover y difundir este ejercicio del derecho a la información. Para eso hay un apartado donde ustedes, niños, pueden saber más información al respecto, que es www.ifai.org.mx. Pasamos así, entonces, antes de pasar al de mecanismos de participación, vamos a dejar en claro. Entonces, transparencia es una condición que los gobiernos democráticos se comprometen al respeto de nosotros, de nuestro derecho ciudadano, a que nos den información. También es un derecho ciudadano que ayuda a garantizar que los recursos, servicios, bienes y espacios públicos sirvan para atender las necesidades de nosotros. Cuando hablamos de rendición de cuentas, debemos de dejar en claro que es el hecho de que se debe de informar periódicamente a nosotros los ciudadanos y a sus superiores y a otros poderes los resultados y avances de su trabajo. Ahora sí podemos pasar ya a nuestro cuadrito de mecanismos de participación ciudadana, donde nos damos cuenta que nuestro primer peldaño es el voto. Lo repito nuevamente, cuando tengan 18 años, mediante este voto que es libre, universal, secreto, nosotros podemos elegir en quién vamos a depositar la confianza para que puedan hacer uso de los recursos. Vamos también a nuestro segundo mecanismo, la consulta popular. Como ciudadanos tenemos derecho a la consulta popular, que es votar en consultas populares sobre asuntos de trascendencia nacional y que convoca el Congreso de la Unión a través organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Se encuentra fundamentado esta consulta, el voto y la rendición de cuentas en nuestro artículo 35 de la Constitución. La rendición de cuentas se refiere, tercer puntito, que la ciudadanía puede solicitar explicaciones a la autoridad sobre los gastos, obras realizadas y decisiones que tome con nuestros recursos. Siguiente puntito, tenemos el referéndum. El referéndum es el que los ciudadanos aceptan o rechazan una ley o una propuesta legislativa. Mediante el plebiscito, la ciudadanía expresa su opinión sobre una propuesta o una posible decisión de las autoridades. Y por último, no menos importante, las iniciativas y propuestas de los ciudadanos. Nosotros organizados podemos iniciar leyes en términos que establezca la Constitución, en este caso lo sigue fundamentando el artículo 35 de la Constitución, y los ciudadanos podemos proponer acciones, proyectos, así como plantear aspiraciones y demandas que serán incorporadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, vamos a ver este video, pongan atención, me voy a desaparecer un poco para no distraerlos. Esperemos a que cargue y está cargando. Desde que llegas al mundo comienzas a dejar tu huella y comienzas un camino donde tu voz busca expresarse. A medida que creces, tu huella sigue transformando el mundo y te invitan a ser parte, a participar,
Pero, ¿qué es esto? Es hora de seguir dejando tu huella, de construir con y para el otro. Así que tienes varios caminos enfrente. En uno de ellos, tu huella empieza a perder fuerza. Mejor dicho, tu forma de hacer parte tomó el camino 1. Veamos. Si fuéramos a medir tu huella de participación, esto sería lo que encontraríamos. Te quejas y criticas todo, pero no haces nada por cambiar las situaciones. Tu huella comienza a perderse. Este es tu resultado. Una persona indiferente, quejumbrosa, que demanda de los demás las soluciones a los problemas de su ciudad. Pero puedes elegir otro camino, en el que buscas tu propio beneficio. Gritas, excluyes a otros, manipulas e impones tus ideas. El resultado es una persona que confunde el liderazgo con la manipulación, que no genera ni empatía ni confianza. Y queda otro camino. Si lo eliges, asumes tu derecho a participar. Contribuyes, incluyes, eliges, opinas. A veces te desanimas, pero sigues adelante. Tu voz encuentra un lugar. Participas, dejas tu huella para transformar. El resultado, haces parte de los ciudadanos que transforman esta ciudad, que aportan, que sueñan, que colaboran, que protegen, honran y valoran la vida. Nuestra esencia como seres humanos es la misma humanidad. Reconozcámonos, hagamos parte de las soluciones. Eso nos hace mejores ciudadanos. Participemos, juguémonosla por la vida. Dejemos nuestra huella en la ciudad. Medellín, todos por la vida. Ahora nos queda más claro qué es participación ciudadana. Bueno, entonces participar en la toma de decisiones, en el monitoreo de las acciones de los representantes populares y en la atención de los asuntos de interés colectivo es un derecho humano fundamental. Participar implica informarse, implica preocuparse, implica ocuparse también de lo que pasa a nuestro alrededor. En México, ya lo vimos, existen varios mecanismos para que nosotros ciudadanos participemos en las decisiones colectivas y con ello fortalezcamos la vida democrática. Entonces también dejamos en claro que aunque tenemos derecho a esta información, los datos personales, tanto de autoridades como de los ciudadanos, deben protegerse porque son propiedad de cada individuo. Cada persona debe decidir qué datos puede dar a conocer y a quiénes. Por ejemplo, cuáles son sus creencias religiosas, las enfermedades que ha padecido, incluso saber su vida amorosa, entre otros datos que son personales y confidenciales. ¿Para qué querrías tú saber con quién anda el presidente municipal? ¿No? Son cosas de interés, pues, chisme. Entonces, eso no tiene nada que ver con el interés público. Entonces, datos personales, cosas personales no entran. Cada uno tenemos derecho a decidir qué es lo que quiero informar sobre mis datos personales y cuáles voy yo a restringir. Entonces, es así como dejamos en claro estos mecanismos de participación ciudadana. No omitimos también decir que el trabajo de los servidores públicos debe de ser siempre transparente porque su función es servir a nosotros como población, pero su vida personal no es un asunto de interés público, no es algo que nos interese a nosotros. Bueno, pues ahora van a ir ustedes a su secuencia didáctica, ahí especifica qué actividades deben de realizar, qué mapa mental o conceptual deben de realizar, qué deben de contestar, qué archivo deben de adjuntarme dentro de este cuestionario, qué fotografía deben de tomar como evidencia para tomarlo en cuenta y sepa yo que comprendieron este tema. Nos vemos la siguiente semana. Quisiera darles un abrazo, la verdad es que los extraño mucho, niños. Extraño mucho esa participación, muchísimo la interacción y la comunicación, pero sobre todo la confianza que me dan en cada una de sus clases y que sus papás muchas veces no saben, pero que me la he ganado con ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Saludos a todos.